Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Hoy en una modalidad virtual nos toca recuperar algunos conceptos que has estado leyendo, analizando sobre un tema puntual que es competente a lo que trabajaremos juntos este año, que significa la historia reciente. Pero hablamos de historia reciente y yo te pregunto, ¿qué significa la palabra historia? Porque en realidad, si hablamos de reciente, podemos entender que es algo muy actual. ¿E historia? ¿Cuál es el significado? Pensemos un poquito. Puede ser, si vos te pusieras a pensar en la palabra etimológicamente, en el significado etimológico de la palabra, podríamos llegar a entender que, o a recordar que proviene del griego y habla de la búsqueda de la información, de la investigación. Y cuando nosotros nos ponemos a hablar de los hechos de la historia, hablamos de investigar sobre el pasado y siempre decimos que esos hechos del pasado nos ayudan para entender nuestro presente. Pero bueno, si hablamos de la historia reciente, podríamos llegar a tomar algunos conceptos de la historiadora Levin. ¿Recuerdan ese par de conceptos que ella va mencionando en el texto? Muchos de ustedes lo armaron y lo hicieron en forma muy correcta. Ahí ella comenta que habla de un pasado es casi increíble querer hablar de la historia en un pasado tan reciente. Y hace mención a ese inicio de la historia reciente. Ese inicio que ella lo enmarca en una época especial. ¿Te acordás? Habla de un momento que va a tener un hecho muy importante en Córdoba, lo que se va a llamar el Cordobazo. Que eso irá trayendo determinados acontecimientos y va a finalizar con la época que nosotros hemos estado viendo en la gran problemática que fue el último golpe. Y es por eso que la historiadora habla y menciona que de alguna manera no hay muchas cosas que se puedan enlazar con otros historiadores, pero sí hay un concepto puntual que enmarca lo que sería la historia reciente, esa historia tan cercana a nosotros. Da conceptos puntuales. Esos conceptos tienen que ver con las características de este momento en el cual trabajamos. Y se refiere a hechos hermosos, agradables. Recuerden lo que nosotros estuvimos analizando en forma tan profunda. Bien, vimos violencia, vimos secuestros, ¿qué otras cosas? Bueno, y esto termina conformándose con algo muy tremendo que va a ser lo que se va a denominar terrorismo de Estado. Entonces, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que se comparte entre diferentes historiadores y yo diría que cualquiera que nos ha tocado vivir algún momento de la historia, del pasado cercano, podríamos llegar a compartir esas características de censura, características de abrumación, de preocupación, donde la gente no podía circular, no como ahora por el cuidado a la salud, sino porque por el cuidado, por el temor a las cosas que podían pasar también a través de un terrorismo. Es por eso que hoy estamos tan cercanos a un momento que tiene que ver con el nunca más, que nos hace pensar en lo siguiente: ¿por qué nosotros estaríamos o no estaríamos de acuerdo en ese concepto que tiene un profundo significado? Nunca más. ¿Nunca más a qué? Nunca más por qué. Nunca más para qué.
quisiera que puedas pensar en esto del nunca más y puedas hacer un juicio crítico desde tu propio pensamiento, el por qué sí, el por qué no, y cómo pensás vos que podríamos plantear el futuro cercano, pasado cercano, la historia reciente, y un futuro cercano. ¿Qué de estas cosas crees, qué de estas cosas que han pasado, de las cuales podés o no, sí o no compartir, queda totalmente a tu juicio, tendrías que tener en cuenta o tendríamos que tener en cuenta como ciudadanos responsables para que no vuelva a pasar? ¿Qué harías vos? ¿Cuáles son los conceptos que podés extraer del estudio que hemos realizado acerca de la última dictadura militar, o si querés remontarte un poquito antes, al Cordobazo, en el cual te haga pensar esos conceptos tan fuertes que tienen mucho que ver con la historia reciente, quisiéramos que nunca más vuelvan a pasar? Entonces, verás debajo del video esa consigna de trabajo para que vos puedas explayarte en forma conceptual, en forma correcta, en forma respetuosa por el pensamiento del otro, y a su vez finalizarás tu juicio crítico haciendo una mención a qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere la muerte? ¿Quiere la vida? ¿Quiere que vivamos con felicidad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si sos capaz de buscar un texto bíblico, también déjalo ahí. Quedará abierto para que vos puedas expresarlo y después juntos podamos compartirlo. Entonces, con estos conceptos recordaremos la historia que de ese reciente pasado para que nunca más suceda, teniendo en cuenta no solo la historia, sino pensando en que Dios es el que dirige los designios de la humanidad. Y a ver si sos capaz de colocar algo para que pueda quedar de beneficio a cada uno de nosotros.